Un saludo especial a todos los teleamigos que nos escuchan a lo largo y ancho de los distintos continentes. Este es Nada Imposible, un programa inspirado por el Espíritu Santo para mostrar que todo es posible para el que cree. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con la vida del creyente, la transformación interior que se logra a través de la oración. Para desarrollar este tema hemos invitado a Mario Aguilar Díaz. ¿Quién es Mario? Mario es un arquitecto de profesión, un hombre casado con 4 hijos, un matrimonio bendecido, impregnado del poder de la oración. Mario, bienvenido a Nada Imposible. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bill, por la invitación. Pues muy bien, muy contento de poder estar acá y compartir un poco todo este tema de la transformación a través de la oración, de la transformación interior y lo que ha transformado en mi familia y después como hacia afuera. ¿Qué tiene que ver este tema con Mario Aguilar? Pues tiene que ver en algo muy importante y es haber descubierto a ese Dios que no tenía yo en mi corazón. Tiene que ver en un trasfondo donde hoy en día sentimos con mi familia, mi esposa y yo en lo personal, que ese crecimiento en Dios a partir de descubrir ese amor de Jesús en mi vida ha permitido que ese norte sea distinto, ha permitido que esa profesión y ese crecer con unos hijos, 4 hijos que tenemos, se torne de una manera con un objetivo de vida diferente, donde el rey no es uno, el que decide no es uno, el que programa no es uno, sino es el Señor. Mario, hasta donde yo recuerdo, tú te casas y hay una dificultad, una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Contémosle a los teleamigos. Yo me caso y la dificultad grande es que mi esposa descubre que es pues una mujer estéril. Pusimos todo en manos de los médicos, de la ciencia, pero el plan de Dios es el plan de Dios. El Señor que buscaba en todo este proceso de esa aridez de no poder tener familia, estaba buscando que yo abriera mi corazón. Tuve una experiencia muy bonita de encontrar un sacerdote que de la mano me enseñó y me dijo: usted ha tocado muchas puertas en otros escenarios. Esta puerta es una puerta grande, es la puerta del encuentro con Dios. Y en esa puerta aprendí y descubrí a orar, aprendí cómo llegar a través de la oración, cómo llegar a través de los sacramentos. Aprendí a leer un poco sobre la vida de Jesús a través de la Biblia. Aprendí a entender que con los sacramentos, especialmente el de la comunión, se siente la presencia de Dios en la vida de uno. Y eso me empezó a generar no solamente una transformación como ser humano, sino empezó a generar en mí una paz y una tranquilidad de saber que todo llegaría en el tiempo de Dios. Y hoy en día pues tenemos una familia muy bendecida. Y numerosa. Numerosa. El que sabe esperar todo lo alcanza, dicen por ahí, ¿no? Sí. Mario, por lo general cuando la gente busca oración, busca un instrumento, me acuerdo que tú llegaste también a buscar oración de mucha gente, pero sí, me acuerdo que por ahí te atravesó el Señor conmigo también. Sí, me acuerdo. Cuando la gente busca de Dios, siempre busca un milagro, siempre busca un bombero, y a mí siempre me inquieta cuando la gente me llama y me dice: es que es urgente, ¿cierto? Y yo digo siempre, desde que yo ando en los caminos del Señor como instrumento de Dios, no he oído una sola llamada que no sea urgente. Pero precisamente esa ansiedad de la gente por buscar el milagro, por salir del abismo, por salir del atolladero, es la que conduce a la gente a cometer muchos errores. Cuando la gente llega a buscar un instrumento de Dios, ha hecho un tour, y el tour ha sido el brujo, ha sido el estafador, ha sido el culebrero, ha sido las sectas, y de cada uno de esos lugares
la gente, en vez de ganar bendición, ha traído opresión. Han quedado la fe herida, el corazón herido, el bolsillo herido, También. ¿cierto? ¿Y qué es lo que me llama la atención de tu testimonio cuando lo escuché? ¿Qué me llama la atención? Este sabio sacerdote que el Señor coloca en tu camino, Él te dice, el milagro que usted necesita es transformar su corazón. El milagro que usted necesita para que se abra la puerta de todos los milagros, de todo lo que Dios tiene para usted y de todo lo que usted anhela, es que usted le entregue su corazón a Dios. ¿Cómo se da ese proceso? Porque ¿quién era para ti Dios? ¿Tú sí eras cercano a Dios? Muy poco. Yo me casé con una esposa que actualmente es una mujer, siempre ha sido muy espiritual. Yo era el católico frío, yo diría que casi congelado, porque era el católico que a conveniencia va o no a misa y no más. Cuando tengo la oportunidad de conocer a este sacerdote me dice, hay muchas formas de llegar a Dios. Pero la forma más fácil de llegar a Dios es abrir el corazón y empezar a entender qué le dice a uno Dios a través de la palabra. Yo hoy en día, digamos que el lenguaje lo va cambiando con un proceso de madurez. En ese tiempo que les hablo 17 años atrás, era muy básico, pero en eso básico es donde está el Señor. ¿Qué hice yo? Le entregué mi vida al Señor, le dije, Señor, si ya he pasado por muchas puertas, como tú dices, muchas facetas de vida, donde simplemente le prometen a uno cosas que no se dan y que si se dan son momentáneas. Empecé a descubrir que Dios todo lo puede. ¿Cómo? Les decía ahora, en la Eucaristía, un proceso de confesión de vida muy interesante, donde uno se quita un peso de la espalda muy grande, un proceso de perdón al interior, no solamente es sanar a través de la confesión, sino sanarse al interior. Perdonar situaciones de vida que uno tiene guardadas en el corazón. Reclamos que yo muchas veces le hice a nuestro Señor sin saber mucho de Él, pero todo lo que era negativo para mí era culpa de Dios. Y realmente mucho era mío. Yo me sentía mi propio Dios, yo programaba hace tiempo. ¿Qué pasó? Empieza todo ese proceso de conocimiento en Dios. Empiezo a descubrir una herramienta muy interesante que fortalece mucho la oración, es el rosario. Y a través del Santo Rosario, no como una oración repetitiva, como me dice mucha gente, sino una oración contemplativa. Y en todo ese bagaje de herramientas, porque el Señor tiene muchas herramientas que nos da, algún día le dije, Señor, quiero empezar a sentirte mucho más a fondo. Quiero empezar a tener una transformación de vida a profundidad. Y en esa transformación de vida entendí que es el tiempo de Dios sobre mí, no el tiempo mío sobre Dios. Que la petición grande que yo le hacía en esa época, que era tener una familia, se dio en el tiempo de Él. Y la oración no ¿Cuánto tiempo, Mario, duró entre ese consejo sabio del sacerdote y el fruto del amor tuyo como esposo? Básicamente 1 año, digamos, para que supiéramos que mi esposa estaba embarazada de ese primer hijo. Pero hacia atrás llevábamos ya 5 años. ¿Habían buscado? ¿Qué ayudas habían buscado? Formas. Todas las ayudas médicas de clínicas de infertilidad. Habíamos buscado todas las ayudas no santas, como dice uno. A mí me hacían el horóscopo, el I Ching, las cartas, el chocolate. De alguna manera busca uno a través de esa ciencia oculta lo que no se da, lo que realmente no se le ha perdido. Corazón. Y hoy en día he descubierto que si yo no hubiera pasado por todo ese proceso de aridez y si no le hubiera abierto el corazón a Dios, muy seguramente o hubiera llegado un hijo o ningún hijo, pero yo personalmente no hubiera descubierto la fuerza que Dios le da a uno para cada día. Yo lo siento que camino con Él al lado y es lo que quiero como siempre reflejar hacia afuera, no por tener una imagen, sino porque la gente misma lee en uno una paz, una tranquilidad, una real entrega, un entender que la cotidianidad se da de la mano de Dios. Mario, ¿cómo es que se llama tu esposa? Claudia. Claudia, bueno, tú vas donde el sacerdote le dice, bueno, mijo, mire hacia adentro y espere y aprenda a escuchar. Y Claudia,
¿cómo reacciona en ese consejo del sacerdote? Yo pienso que ella ahí sintió que tenía un espaldarazo, porque siendo una mujer muy espiritual, una mujer que llevaba muchos años desde soltera, incluso iba a grupos de oración, sin fanatismos, pero lo hacía. Ella sintió que había un espaldarazo porque yo estaba muy decidido a llegar a extremos que hoy en día sé que no estaban bien. ¿Extremos como cuáles? Como buscar un bebé probeta, por ejemplo, como en algún momento dado pensamos, o de alguna manera uno lo alcanza a pensar, en un vientre alquilado, cosas que hoy en día sé que serían dolorosas para uno mismo y dolorosas para Dios. Entonces ella sintió ese espaldarazo y sintió que valía la pena parar ahí y dejarlo todo en manos de Dios. Y ahí nos abandonamos. Y ahí fue donde Dios empezó a obrar en mí, muchísimo. Muchísimo, porque yo empecé a sentir la necesidad profunda de Eucaristía diaria, sabiendo que yo eso no lo entendía. Empecé a sentir la necesidad profunda de ir a grupos de oración para nutrirme. Empecé a sentir la necesidad profunda, y fue el contacto contigo en algún momento, donde uno sentía o necesitaba llenarse mucho de esos vacíos de Dios, y se llenan a través de laicos y de sacerdotes que están en este camino. Y por eso hoy en día, ya han pasado 17 años, donde creo que ese vaso Dios lo ha llenado, lo llena a diario, y ya puede uno hacia afuera dar. Dice San Pablo en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano con la fe en el Hijo de Dios, quien me llamó y se entregó por mí. Esta cita bíblica viene como anillo al dedo, ¿cierto? De acuerdo. Porque lo que estamos viendo es, el Señor te manda donde un instrumento. Yo en mi experiencia de orientar gente, de evangelizar, de pastorear gente, cuando la gente me dice, pero bueno, Bill, ¿cuándo voy a salir yo de esta? ¿Quién me va a dar la fórmula mágica? Y yo le digo a la gente, mire, hace muchos años yo aprendí algo. Dios tiene un tiempo para mi sanación, para mi bendición, para mi liberación, y Dios tiene un instrumento. Y aunque Dios te pone muchos instrumentos en el camino, y a través de todos tú alcanzas algo, tú avanzas algo, tú entiendes algo, tú recibes algo, tú liberas o sanas algo, es a través de un instrumento donde Dios te dice las palabras que tú necesitas, y donde Dios te da la gracia, coloca en tu corazón la gracia, la capacidad de darle importancia a esas palabras y de dejarte pastorear por el Señor a través de esa persona. Mario, desde esta experiencia tuya, de un escenario donde la aridez de no ver el fruto de la unión marital, a abandonarte en el Señor, a creerle en Él y a recibir la gracia de 4 hijos, la idea es que continuemos ahorita contándole a la gente qué es la oración. Vamos a un momento, a una pausa, y ya regresamos. Seguimos en Nada es Imposible con el poder transformador de la oración. Mario Aguilar, un hombre signado, un hombre que ha sido, en el que el amor de Dios y el poder del milagro de la vida ha dejado huella. Y a través tuyo, en Claudia, tu esposa. Y bueno, tú me decías
cuando preparábamos este programa juntos, que la oración no solo es un poder, una gracia que nos transforma hacia el interior y hacia nuestra vida personal, sino que también nos transforma hacia afuera, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es esa transformación hacia afuera, Mario? Esa transformación hacia afuera surge a partir de empezar a descubrir que Dios, el Señor, le regala a uno algo muy interesante, y es, así como aprendí a orar por mí, por mi familia, por mis hijos, aprendí a esperar en Dios, en el tiempo de Dios, aprendí a pedirle a nuestro Señor sin afanes, y aprendí a dar gracias por lo que se da, porque se nos olvida. El Señor me regaló una gracia muy linda, y es orar hacia afuera. El orar hacia afuera es orar por los demás. Okay. Esa oración hacia los demás es una oración que definitivamente no es uno, la inspira el Espíritu Santo, la inspira el Padre y el Hijo, y la inspira siempre enfocada a llevar un mensaje de paz y de esperanza en el Señor, de confianza en el Señor. No es el milagrero, como lo pueden pensar a veces. No es la oración que, porque vas y oras por alguien, esa persona se levanta, no. Es como el Señor llega al corazón de esa persona y empieza a generar una transformación hacia afuera. Esa transformación hacia afuera empieza primero con los hijos, empieza en el entorno de familia, empieza con unos hijos en unas épocas difíciles. Mi hijo mayor tiene 17 años y es una actitud de vida difícil, compleja. Son unos hijos ya adolescentes donde se cuestionan muchas cosas de Dios también, donde se cuestionan en el inmediatismo el por qué no se dan las cosas tan rápido, porque ellos están acostumbrados a un clic y todo sale. Pero han aprendido a ver en mi esposa y en mí que esa oración vale, que esa oración de la misa de domingo, que es innegociable, ahí estamos siempre todos. Y yo les digo a mis hijos, pídanle al Señor por ustedes mismos, pídanle al Señor por la salud de nosotros como papás, pídanle al Señor que nos mantenga unidos en el matrimonio. El matrimonio está en este tiempo muy cuestionado, muy debatido, y esa unión de la iglesia, la base fundamental es ese matrimonio. Y yo le pido mucho a Dios eso, que nos sostenga ahí, que nos tenga siempre unidos, como una alianza entre hombre, mujer y los hijos. Y la oración hacia afuera ha sido una construcción para mí muy interesante, porque el que más se nutre creo que soy yo. Voy a muchos lugares a orar por personas y salgo pleno del amor de Dios, porque sé que nuestro Señor nunca va en vano, que siempre nos deja todo lo mejor. Y he podido llegar a muchos lugares llevando un mensaje de esperanza, diciéndole a la gente, aprendamos a orar. No es pedirle a Dios con afán, no es pedirle a Dios solo lo material, no es pedirle a Dios que nos sane inmediatamente como uno quisiera. Es pedirle a nuestro Señor que se obre su voluntad y que uno pueda entender y aceptar esa voluntad de Dios en los distintos frentes. Es aprender a confiar en que Dios, lo que nos coloca en la vida, es para algo, porque va a dar un fruto. Es aprender a confiar en esa oración perfecta a través del Padre Nuestro, y es aprender a confiar en esa oración perfecta que nos permite la intercesión de la Virgen María a través del rosario. Siempre le digo a la gente, no me vean como un fanático, sino como una persona del normal, de la calle, común y corriente. Como dice la palabra que leíste hace un rato, es Cristo el que vive en mí. Es lo que uno quiere llevar, ese mensaje de esperanza hacia afuera. Se obran cosas muy bonitas, pero la que más rescato yo, y creo que tú lo has vivido en tu experiencia también, es las muchas conversiones de muchos hombres y mujeres que realmente a través del testimonio de vida de uno han logrado iniciar un proceso de conversión. ¿Qué gana uno? Saber que le estamos llevando almas a Dios. Creo que es la gracia más grande. Entender que uno no es el que programa la vida de pareja, de familia, sino que es Dios ese norte. Para nosotros es ese norte. Es ese norte que se construye con Él cada día, en la misa de cada día. No sabemos el momento, el minuto, el segundo en el que ya no vamos a estar, y la gracia es vivir la plenitud con ese Jesús en el corazón. Mario, bueno, tú has dicho una cantidad de cosas que son reales,
que yo también las he vivido y que sé lo que estás diciendo. Y hay una cosa que es real. Uno no puede dar de lo que no tiene. Uno no puede ser un tubo de PVC, Sí. ¿cierto? Por donde pasa la corriente o el agua y después ni siquiera el agua impregna eso, ¿cierto? Entonces, el poder de la oración, para que la oración hacia afuera, hacia los demás, hacia el servicio, hacia el apostolado, hacia el que está necesitado, hacia el que extiende su mano suplicante, ¿sí? Pidiendo ayuda, tenga poder y logre liberar no solo a la situación por la que la persona te llamó, te buscó, sino que le transforme la vida y a través de la transformación de su propia vida, transforme la vida de todo su hogar y de todo su entorno, su empresa, para que esa oración tenga poder. No podemos ser tubos de PVC, ¿cierto? No podemos ser el pedacito de cable, ¿cierto? Que conduce nomás. El conductor solamente, ¿cierto? Aquí como conduciendo esta entrevista. Es decir, si no nos sumergimos, si no nos impregnamos a través de la oración, hasta oler a Cristo, ¿sí? Hasta embadurnarnos de Cristo. Sí. Si nosotros somos los que queremos aparecer, porque es que orar por los demás da prestigio, la gente lo llama a uno, la gente lo invita a uno, la gente dice que lo quiere a uno. Entonces, si uno se enreda en todo lo que hay alrededor de orar por las personas y uno le roba la gloria a Dios y uno empieza a competir con Dios, pues esa oración no solo no va a ayudar a la persona que necesita la oración, sino que nos puede llevar al infierno. ¿Cómo hacemos para que esa oración que hacemos hacia afuera, antes de pase por nosotros, pase por el corazón, pase por nuestra propia vida y transforme todo lo que es la cotidianidad? Allá cuando el predicador llega cansado de un evento o de orar por las personas y coge las llaves para entrar a su apartamento y entra ya en la intimidad del hogar, ¿sí? En los recibos que hay que pagar, la luz, el agua, ¿cierto? En el hijo, en el niño, la niña que no quiere hacer las tareas ese día. ¿Cómo vivir eso, Mario? Pues yo le pido a nuestro Señor varias cosas. Una, le pido que me regale mucha humildad. La humildad vista desde el corazón. La humildad que uno puede reflejar hacia las personas que uno va a visitar. Es la humildad de la visita de un hombre del común y corriente que lleva un mensaje de nuestro Señor con muchísimo amor y con mucho desprendimiento. Le pido mucho a nuestro Señor que en esa cotidianidad, la que tú dices, que es vivir, pagar las deudas, los servicios, educar a los hijos, en esa cotidianidad la gente vea que hay realmente una templanza en la fe, que es la que uno quiere reflejar hacia afuera. ¿Una templanza en la fe? ¿Cómo es eso? Sentir que, por decir algo, si mañana hay que pagar X recibo, y uno en nuestra humanidad dice, ¿de dónde vamos a sacarlo? Por así decirlo. Que haya una templanza de decir, Señor, sé que tú me vas a permitir a través de un trabajo X o Y poder salir adelante. Sé que tú, por la palabra tiene mucha fuerza, sé que tú, Señor, no nos vas a dejar en vergüenza. Y es lo que yo le transmito a mis hijos. ¿Y tú has vivido esa experiencia? Sí. ¿Cómo ha sido eso? Es una experiencia donde uno aprende a vivir de alguna manera la misericordia del Señor. Es una experiencia donde uno aprende a proyectarse no a 20 años, sino a corto tiempo. ¿Te acuerdas de alguna situación así específica? Situaciones muchas. El colegio de mis hijos es una situación que se vive a diario. Situaciones de pagos de servicios en esa cotidianidad. Pero Dios es perfecto. A veces, pongo un ejemplo, va uno a pagar un recibo y de pronto no está completo. Y el Señor se encarga de que algo sale, algo surge en esa semana que permite no solamente quedar bien ante lo que uno tiene que cumplir, porque algo que tengo muy claro y es que el hecho de saber que uno tiene a Dios en el corazón no lo deshabilita de tener que cumplir hacia afuera.
Entonces es quedar bien hacia afuera, es poder pagar esas deudas. Y esa experiencia me ha permitido ver que abandonarse en Jesús no es sentarse a esperar que caigan las cosas del cielo. Abandonarse en Jesús es confiar en que habrá muchas puertas que se van abriendo en su tiempo, y esas puertas se llaman un trabajo, una oportunidad laboral, una bendición de alguna persona que te da alguna cosa. Ahí es donde uno empieza a ver que sí vale la pena abrir esas puertas en Dios. Que la oración que uno haga no sea solamente para pedir lo material, sino para pedir la estabilidad emocional de la familia. Porque en esa estabilidad es donde nuestro Señor ve que hay un orden, que hay una tranquilidad, que se siente un hogar en calma, no un hogar hirviendo, no un hervidero de problemas. Los que somos papás, tú, yo, los que somos cabeza de familia, tenemos que llevar ese mensaje esperanzador a los hijos, porque los hijos copian de uno. Y si ven que uno es un papá angustiado, permanentemente preocupado, un papá que de alguna manera duda, esa duda se siembra ahí. Un papá que no puede ir a orar por muchos y a decirle a los demás un mensaje de Dios y llegar a la casa y desfogarse de una forma que no se debe por los problemas. Esos problemas se van resolviendo. Esos problemas se los entrego siempre a Dios. Cada mañana le digo, Señor, que en este día yo pueda hacer lo mejor que tú quieras. Y cada noche le entrego la gracia que siento que hay en el corazón de todos, pero que uno aprende a descubrir. Le entrego esa gracia. Le digo, Señor, la gracia que me has dado de poder orar por todos o por muchos, te la entrego esta noche para que quede en tu corazón. Si al siguiente día me la quieres entregar, la recibo para volverla a colocar. Qué hermoso, Mario. Me parece hermoso, ¿por qué? Porque precisamente la gente le pregunta a uno, bueno, ¿usted no se carga? ¿Usted no, ¿cómo hace para cargar con las dificultades, los problemas de la gente? Y yo le digo, y yo le cuento a la gente una experiencia personal. Antes yo me cargaba mucho, ¿cierto? Y llega un momento en que descubrí, no una fórmula mágica, pero sí milagrosa. Y es la misma tuya, tú lo dices de una manera muy bonita, ¿cierto? Colocarlo en el corazón del Señor, sí, ¿cierto? Y es sencillamente reconocer que yo no soy Dios. Exactamente. Reconocer que por más de que Dios me haya dado el carisma o el don, yo no soy Dios, y si Dios no quiere, yo no puedo, ¿sí? Si no es el tiempo de Dios, yo no puedo ayudar a la persona en esa situación específica. Mi labor es llevar a la gente a Dios, pero ¿dónde está la gracia para que cada vez que yo soy instrumento de bendición para otro, no se me vuelva un problema? Pues la gracia está en aprender, y yo lo hago también siempre, Señor, coloco esto en tus pies porque yo no soy capaz. De acuerdo. ¿Sí? Y es impresionante. Dios lo convierte en bendición y siempre te renueva las fuerzas. Hacemos un receso y ya continuamos. La oración es una gracia transformadora, es un alimento que nos llena de vida y que nos va transformando en todas las dimensiones que Dios le ha dado al ser humano, en la vida personal, en ese ir hacia afuera, hacia la necesidad del otro. Y también la oración, Mario, según lo que nos cuentas desde tu experiencia, la oración también es una fuerza que transforma
aquello que debemos buscar, ¿sí? Aquello que en otras palabras nos alinea hacia el propósito que Dios tiene para cada ser humano. ¿Cómo es esa experiencia en tu vida? Esta experiencia, bueno, arrancó conmigo y digamos que es como un tip para las demás personas. ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar como prioridad uno esa paz interior. La paz interior, el gozo del corazón adentro, esa paz interior que nos permita tener la claridad mental de poder proyectarnos hacia adelante en nuestros sueños. Yo siempre le digo a la gente que el hecho de dejarle las cosas a Dios no quiere decir que uno no tenga sueños y proyectos de vida. Y que uno no sea diligente. Exactamente, que uno esté cómodamente sentado esperando. Es que esa proyección de vida vaya de la mano de Dios. Es decir, buscar primero sanar el corazón. Le digo mucho a la gente por la que oro. Si uno sana el corazón, si uno se quita ese hombre viejo que está en ese corazón, si uno logra sentir que da un paso adelante de un hombre nuevo, que quita muchas cargas personales que uno ha adquirido durante el camino de vida, logra entender que en ese paso que se da, lo que venga hacia adelante, una enfermedad, una quiebra, muchos problemas en la cotidianidad son llevaderos de una forma distinta. Alguien me decía algún día que cuando a alguna persona le detectan una enfermedad, no es renegar de la enfermedad, porque eso carcome el alma y el corazón. Es decirle a nuestro Señor, ayúdame a caminar contigo en ese camino para que si es voluntad tuya, retires esa enfermedad. Las personas que somos instrumentos de Dios estamos blindados frente a la enfermedad, o sea, somos inmunes qué sé yo, a los virus, a las bacterias, a los tumores, a las dificultades económicas. No, eso piensa la gente y puedo traer a colación un caso personal. La gente me dice, bueno, ¿y usted no se enferma? Tuve un proceso complicado de clínica por una operación que se complicó. Digamos que la operación era muy sencilla, se complicó, digamos, la cirugía. Y en esa complicación de la cirugía terminé en una unidad de cuidados intensivos. Yo ahí sentado decía yo, ¿qué hago yo aquí? Porque uno sí se siente un poco protegido del Señor. Me sirvió, la experiencia fue muy bonita. ¿Por qué me hiciste esto a mí, Señor? ¿O por qué permitiste esto? Yo le dije ¿Por eso, qué a le mí? dije, ¿por qué lo permites? Hoy en mí hicieron una cirugía tonta. Lo permitió por dos cosas. Una, descubrir que el tiempo del reloj definitivamente en una unidad de cuidados intensivos se detiene. Se detiene porque tú quedas desconectado de toda cosa exterior. ¿En qué me sirvió? Me sirvió para replantear cosas de mi vida personal y decirle al Señor, si me permite salir de esto, dame la gracia de seguir trabajándote a ti para que en ese encuentro contigo algún día, yo sentía que no era el momento, te pueda llevar los frutos. ¿Y qué me sirvió? En una unidad de cuidados intensivos de noche, donde no entra nadie, hay muchas personas que están a punto de morir. Me sirvió para orar por esas personas, porque sentía el desasosiego de la ausencia de Dios. Entonces, ¿qué le pedía yo a nuestro Señor? No podía obviamente levantarme a orar por ellos cerca, pero sí le pedía al Señor, dame la gracia de poder, porque Dios está en todas partes, de poder que ellos puedan sentir la presencia tuya y que ese desespero, porque eran personas que ya estaban falleciendo, que en ese desespero lograran ellos sentir a Dios en su corazón y empezar a respirar distinto, empezar a tener un encuentro con Dios distinto, empezar a tener porque me ha pasado con personas que están ya falleciendo, que logran abrir ese corazón y tener un encuentro con un sacerdote y confesarse, o con su familia y sanar. Qué bendición. Fue una experiencia que hoy en día puede sonar irónica, o sea, le agradezco a Dios, porque descubrí que en mi humanidad, la gente puede pensar que uno va a muchas partes y no le pasa nada, que en la humanidad el tiempo de uno también es igual, limitado, y que puede uno llegar a una situación de enfermedad como esas, donde hubiera podido haber dos escenarios, mi desespero de pensar que hasta ahí llegaba, o la confianza en Dios de saber que venía un camino. Mario, ayer una amiga, una compañera del colegio me mandó estos mensajes que se mandan ahora por WhatsApp y todo esto,
y me llamó mucho la atención el mensaje. Entre tanta basura que le mandan a uno a veces, decía algo así similar: gracias, Señor, porque me has llevado a este mar turbulento, porque me has llevado a un lugar a donde mis enemigos no pueden llegar, porque mis enemigos no saben nadar. ¿Sí? Me causó mucha curiosidad, me pareció hermoso, y es cierto. Uno a veces piensa que Dios mismo lo está acorralando a uno. A mí me ha pasado muchas veces con las deudas. El año pasado me pegaron la encerrona los abogados con una cantidad de deudas, con la cuota del apartamento, no sé qué, y llega un momento y dice, bueno, ¿por qué se me juntan todas? ¿Cierto? Y como que uno dice, precisamente ahora que está lo del apartamento, está el problema de la administración, y está otra deuda, y esta y la otra, y no, y todos amenazando con los embargos, con las hipotecas, con todo. Y de pronto Dios me puso en el camino una persona que, sin yo contarle nada, me preguntó, ¿y cómo va su economía? ¿Cómo van sus deudas? En 3 días el Señor me resolvió todo. Y era considerable lo que había, mejor dicho. Tenía que trabajar unos cuantos años para poderlo resolver. Y yo, ¿a qué conclusión llegué? A veces Dios es el mismo que lo lleva a uno a esas situaciones límite. ¿Por qué? Porque uno se hace el serio, Mario, uno se hace el que no, y entonces como que Dios, cuando te acorrala, te pone en una situación límite, donde buscando la ayuda, Dios te pone en el camino de la bendición. Vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos para contarle a la gente qué consejos le damos a la gente desde tu experiencia. Definitivamente, el que no ora no puede servir para nada. El que no ora no puede descubrir quién es Dios. Dios es la gracia y la fuerza arrolladora que me permite resolver todo. Mario, el Señor nos ha llevado hoy en este programa por una cantidad de caminos. Nos ha enseñado mucho. Y bueno, Mario, yo quiero contarle a los televidentes que los guerreros de la fe que conducimos Nada es Imposible, el Señor nos ha dado la gracia en el canal de abrir unos espacios para que la gente pueda venir a recibir la bendición, pueda vivir los procesos desde el carisma de cada guerrero y también desde el padre Juan José Arjona. El día jueves con Octavio, nuestro psicólogo de los Guerreros de la Fe, con Marta Guerra y con el padre Arjona, ustedes pueden participar de la oración y especialmente de la Eucaristía de liberación los jueves en la tarde a partir de las 3:30. La Eucaristía es hacia las 5:30. El día miércoles con el guerrero Antonio Triviño
tanto en la mañana como en la tarde, ustedes pueden también recibir la bendición de ese carisma hermoso que Él hace con tanta convicción, desde una vida de Santísimo y con tanta profundidad y tanta altura, de liberación, su rosario de liberación y su ayuda, su conducción en la mañana y en la tarde los miércoles. Y a partir del próximo martes, conmigo, con Bill Carrascal, ustedes pueden venir a vivir procesos de sanación intergeneracional y de sanación interior. Vamos a estar los días martes de 9:30 a 12 del día por ahora. Después más adelante miraremos si abrimos algo en la tarde. Entonces los invitamos. No recuerden escribirnos. El correo es nadaesimposible@teleamiga.com. Y bueno, Mario, gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Por favor, hazle una invitación a los televidentes a vivir la oración como una fuerza transformadora. La invitación que yo les hago y digamos que el mensaje que podamos dejar hasta el final es: hagamos una oración con esperanza en Dios. Hagamos una oración que no sea de desespero, de angustia, sino una oración que nos permita crecer. Una oración donde desde ya le digamos al Señor: gracias porque nos está escuchando, gracias por lo que va a orar y gracias porque transforma nuestra vida. ¿Y por qué no haces un minuto de oración, Mario? Ok. Señor Jesús, te queremos dar gracias por todos los televidentes que están en este momento viendo este programa. Dales esperanza, dales confianza, dales templanza en esa oración. Permite que a pesar de las dificultades ellos sientan que tú estás a su lado, que es tu tiempo y no el nuestro. Gracias, Señor, por todo lo que obres en ellos, por lo que sanes en ellos. Te entrego especialmente sus almas, Señor, que te pertenecen. Gracias, Señor, por tantas personas que tienen sed de ti. Ahí en esa sed de ti es donde podemos realmente saciarnos de ti. Que cada Eucaristía que recibamos nos limpie y nos purifique, Señor. Amén. Podemos orar por las familias que necesitan un milagro en el vientre de las mujeres y las esposas, Claro que por sí. favor, un minuto. A ti, Señor Jesús, te quiero entregar los vientres de muchas mujeres estériles como era el de mi esposa, estériles como han sido tantas otras mujeres que hoy en día pueden darte gracias a ti. Bendice esos vientres, Señor, que tu sangre preciosa los cubra, los sane, los purifique, que ese vientre de esa mujer estéril, hoy, Señor Jesús, se desentrabe todo lo que médicamente se da. Tú eres el dador de vida, que en ese vientre, Señor, si es bendición tuya, lleguen no un hijo, sino muchos hijos. Que en ese encuentro de pareja, Señor, sea siempre la presencia del Espíritu Santo que bendiga. Que Dios los bendiga. Este es Nada es Imposible. Y recuerden que para Dios no hay nada imposible. Dios los bendiga.